Celestial. Eres tú, Señor, quien nos da cada día esperanza y ganas de vivir en medio de cualquier circunstancia. Porque tú, Señor, eres infinitamente sabio, tú nos creaste, tú nos diste la vida en esta época de la historia de la humanidad. No nos hiciste nacer hace 200 años ni hace 1000 años. Tú sabes por qué estamos acá ahora en medio de esta generación. Y todo, Señor, está bajo tu control. Tú sabes por qué nacemos en cada lugar, tú sabes por qué vivimos en cada lugar. A los que nos toca estar ahora acá en Perú, hermanos que tenemos en Estados Unidos, en otras partes del mundo. Tú, Señor, eres el que nos mueve, tú eres el que nos motiva, tú eres nuestra razón de vivir, de existir. Y te damos gracias, Señor, porque tú le das sentido a nuestra existencia. Y sabemos, Padre, que después de nuestro breve peregrinar aquí en la tierra, tu Hijo Jesucristo nos ha abierto las puertas para que podamos pasar la eternidad contigo, con nuestro Creador que nos ama infinitamente. Amado Señor, te damos gracias por este estudio que te lo entregamos. Te rogamos que con tu Espíritu Santo nos llenes a todos y que sea tu sabiduría la que nos guíe y la que nos alimente con tu palabra. Te damos gracias, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Acompáñenme entonces en sus Biblias a Hechos, capítulo 18. Hoy día vamos a recorrer los versículos desde el versículo 1 hasta el versículo 21, Dios mediante. Y este episodio que vamos a leer el día de hoy tiene por título No temas, sino habla y no calles. Ok, estamos en pleno segundo viaje misionero de Pablo, ya encaminándonos hacia que finalice el tiempo del segundo viaje misionero de Pablo. En la última sesión nos quedamos cuando el apóstol Pablo había recorrido Tesalónica, Berea y luego llegó hasta Atenas y llegó hasta Atenas huyendo de las otras ciudades donde se formaban turbas y lo terminaban o expulsando o lo terminaban correteando, persiguiendo para ajusticiarlo, para increparle la predicación de Cristo. Entonces, a estas alturas, el protagonista de estos capítulos del libro de Hechos, el apóstol Pablo, se encontraba en la ciudad de Atenas, en Grecia, pero en Grecia en tiempos del Imperio Romano, pero estaba con toda la cultura griega en su pleno apogeo, la cultura occidental que fue heredada por los romanos y que fue después heredada por Europa y fue lo que llegó hasta nuestros días. Y Pablo, estando en Atenas, dice la palabra que se enardecía su corazón al ver la idolatría. Atenas, que era el centro, se suponía, de la sabiduría, de los filósofos, de la gente pensante, de los estudiosos, pero estaba plagada de culto a todo lo que se le pudiera rendir culto y a todas las personas a las que se les pudiera rendir culto, e incluso tenían allí una escultura en homenaje, decía ahí, al Dios no conocido. Y Pablo aprovecha esa circunstancia para predicarle ahí a los de Atenas, refiriéndose al verdadero Dios no conocido por ellos, al creador del universo. En ese contexto, saliendo de Atenas, vamos al inicio del capítulo 18 y vamos a continuar la historia del segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Hechos 18, desde el versículo 1, iremos leyendo e iremos comentando conforme el Señor nos guía en su palabra. Acompáñenme, hermanos. Hechos capítulo 18, versículo 1 dice: después de estas cosas, es decir, de todo lo que sucedió en Atenas, cuando estuvo predicando Pablo, aún así muchas personas creyeron en Atenas y también chocó con el predominio de la filosofía. Cuando Pablo comentó acerca de la resurrección de Cristo, ya la gente se burló de él y decía, ya, en otro día te vamos a oír, y cosas así. Entonces, Hechos 18 dice: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Entonces, si ustedes ubican al final de sus Biblias los mapas con el primero, segundo, tercero y cuarto viaje misionero de Pablo, y ven esa zona del mar Mediterráneo, del mundo antiguo, la costa de Israel, Siria, hacia la parte norte, Asia Menor, y luego, después de Asia Menor, hacia la izquierda,
la zona de Macedonia y Grecia. Y Grecia es toda una península. En la parte más al norte, la parte continental, digamos, de Grecia, ahí esa zona se llama Macedonia, y ahí estuvo Pablo en Filipos y luego en Tesalónica, en Berea. Pero después de eso ya baja Pablo hacia la parte peninsular y estuvo en Atenas. Pero ahora de Atenas se pasa a Corinto. Y Corinto estaba separado del resto casi separado del resto de la península de Grecia por dos golfos que quedaban a una ligera distancia el uno del otro. Entonces, si vemos el mapa de Grecia, vamos a ver que por un lado hay una lengua de agua y por el otro lado también hay una lengua de agua y un istmo de tierra en medio de estos. Y ahí cerquita está Corinto. Y Corinto tenía, por lo tanto, dos puertos. Un puerto hacia el este y otro puerto hacia el oeste. Y eso hacía que Corinto fuera una ciudad sumamente mercantil. Una ciudad como ruta de comercio. Muchas veces llegaban muchos barcos por un lado a la ciudad de Corinto, donde dejaban la mercadería para toda la zona de Grecia, pero había muchas veces descargaban la mercadería, la transportaban por tierra hasta el otro puerto y de ahí lo volvían a reembarcar en otra embarcación para llevarlo ya hacia otros lugares, para no tener que bordear toda la zona sur de Grecia para llegar de un puerto al otro. E incluso cuando las barcas eran lo suficientemente pequeñas, las remolcaban por tierra para hacerlas pasar de un lado al otro de este istmo en medio de la tierra, cerca de Corinto. Pero la cuestión es que había una tremenda actividad comercial, pero no solamente una tremenda actividad comercial, sino que también una idolatría, pero que estaba vinculada a la inmoralidad sexual. En la parte alta de Corinto, arriba de una colina, estaba el templo a Afrodita. En ese templo a Afrodita tenían como 1000 sacerdotisas, pero estas 1000 sacerdotisas en realidad eran prostitutas para la adoración a Afrodita. Entonces ellas conseguían sustento para ellas mismas y para la manutención de ese templo a Afrodita mediante la prostitución. Y una prostitución y una inmoralidad sexual difuminada y muy vista como normal en la sociedad de esa época. Había tanta perversión en Corinto que la palabra Corinto era sinónimo de inmoralidad en esos tiempos. Incluso algunos habían hecho como un verbo de la palabra Corinto y decían corintianizar. Corintianizar significaba como volverse lo más depravado que alguien se podía volver en cuanto a inmoralidad sexual. Sin embargo, igual este lugar tan lleno de gente, tan lleno de actividad, era un lugar donde Dios también amaba a las personas y donde Dios envió al apóstol Pablo para que se inicie una iglesia allí. Entonces, Pablo se fue de Atenas a Corinto, versículo 2, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Entonces esta es la primera mención que se hace en el libro de Hechos de los Apóstoles de esta pareja de esposos, Priscila y Aquila, que se volvieron compañeros de Pablo, como vamos a ver, y que muchas veces son mencionados juntos, de tal manera que cabe destacar ese hecho. Priscila y Aquila, Aquila y Priscila, muchas veces son mencionados en el libro de Hechos y también en las cartas de Pablo, casi siempre mencionados juntos, de tal manera que vemos que ambos tenían relevancia en cuanto al servicio a Dios. Muchas personas, obviamente, en los evangelios eran casados, pero no se mencionaba especialmente a sus esposas. Por ejemplo, el apóstol Pedro, en los evangelios se menciona a su suegra, obviamente era casado. Pablo mencionó que Pedro era casado y en algún momento Pablo dijo, ¿acaso no tenemos derecho a tener esposa igual que los demás apóstoles como Cefas, es decir, como Pedro? Pedro tenía esposa, pero su esposa no se menciona por nombre en ninguna parte, ni en Hechos ni en los evangelios. Pero acá vemos esta pareja, Priscila y Aquila, mencionados casi siempre así juntos, ministrando y sirviendo al Señor. Pero en este caso es su primera aparición allí en Corinto. Habían llegado a esta zona, menciona la mitad del versículo 2, por cuanto Claudio
es decir, el emperador Claudio, había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, y fue a ellos. Como vamos a mencionar en un momento y mencionamos ahorita también, este es un libro histórico, y es muy importante cuando vemos la mención tan exacta que hace Lucas en este recuento. Lucas fue el que escribió tanto el Evangelio de Lucas como el libro de Hechos de los Apóstoles. Y el hecho que mencione al emperador Claudio y mencione a otros personajes es importante para que nos ubiquemos en qué tiempo aproximadamente es el tiempo en el cual se ubica el relato histórico el cual estamos leyendo, y saber también que esta narración es acerca de hechos reales, hechos históricos, y que no nos quepa ni la menor duda. Es muy importante que estemos seguros que entre todos los escritos de la historia universal antigua, el Nuevo Testamento es el mejor sustentado, es el más fidedigno de todos los escritos de la misma época. El emperador Claudio es un emperador que le tocó gobernar Roma, el Imperio Romano, prácticamente de casualidad. Era de la familia de los Césares, y su antecesor, fue Calígula, nada menos que el loco emperador Calígula. Y cuando Calígula fue asesinado por la Guardia Pretoriana, y esta Guardia Pretoriana empezó a asesinar a los familiares, a la hora que rebuscan el palacio y lo encuentran a Claudio escondido, no tuvieron mejor idea que ponerlo a él de emperador. Y así terminó este hombre Claudio, que aparentemente parecía con una conducta no tan normal, y tenía problemas de timidez y de tartamudeo, y era menospreciado, pero sin embargo tenía una capacidad de ser astuto para preservar su vida, y después fue muy astuto también en el tiempo que fue emperador romano, excepto que después quien lo sucedería sería nada menos que el famoso emperador, tristemente famoso o horriblemente famoso emperador Nerón. Así que Claudio estuvo ahí al medio entre Calígula y Nerón. Claudio se casó con la mamá de Nerón, y al parecer envenenaron a Claudio, y luego fue Nerón el emperador romano. Bueno, entonces Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, y vemos este tipo de medidas que en tiempos actuales usamos el nombre de discriminación racial, y otro tipo de nombres también que se utilizan cuando se toman medidas hacia cierta población por el simple hecho de su origen étnico, por el simple hecho de su raza, costumbres o otro tipo de circunstancias. Los judíos, por ser judíos, fueron expulsados de Roma. Obviamente que muchas cosas habrán sucedido en ese tiempo. Los judíos, cuando iban a diferentes lugares, empezaban a formar sus comunidades y empezaban a prosperar económicamente, y se apoyaban unos a otros, y muchas veces los lugareños miraban con envidia la prosperidad de los judíos, y muchas veces cuando sucedían cosas negativas en las poblaciones o en los reinos, en diferentes lugares, si sucedían cosas malas, utilizaban de chivo expiatorio al extranjero que estaba viviendo en su tierra, y decían: todo es por culpa de ellos, todo es por culpa de ellos. Y así los judíos experimentaron muchas veces este tipo de discriminación en varias partes del mundo, tal como lo estamos viendo ahora en Roma. En tiempos del apóstol Pablo habían expulsado a los judíos de la ciudad de Roma, y entonces se tuvieron que ir a diferentes lugares. Entre esos lugares, a Corinto, llegaron ahí Priscila y Aquila por este decreto de Claudio. Entonces, como Priscila y Aquila llegaron a Corinto, Pablo fue a ellos. Versículo 3 dice: y como era del mismo oficio, se quedó con ellos, y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Vemos que Pablo se junta con Priscila y Aquila, y que fueron compañeros en el ministerio, en el servicio a Dios, como vamos a continuar viendo más adelante en el transcurso del libro. Pero no solamente se dedicaban completamente al ministerio, sino que obviamente necesitaban también el sustento de Dios.
a pesar de ser siervos del Señor y a pesar de servir al Señor, y que es muy posible que recibieran apoyo de las comunidades cristianas que se iban formando para que puedan salir de viaje a diferentes lugares, como era el caso de Pablo con Silas o Pablo con Bernabé al principio. En determinados momentos necesitaban trabajar, y el apóstol Pablo mismo lo menciona en sus cartas cuando dice que no tiene de qué avergonzarse porque él no le debe nada a nadie, porque con sus manos mismas él mismo ha trabajado, y era este su oficio que se nos menciona ahora. Antiguamente Pablo había sido fariseo, pero ahora vemos que también desarrolló este oficio como una forma de ayudarse y tener el sustento del Señor. Fuera como fuera, no estamos diciendo que Pablo únicamente trabajó haciendo carpas o haciendo tiendas y que nunca vivió de recibir provisión del Señor por medio de ofrendas, porque sí lo hizo también. En la carta a los Filipenses podemos ver cómo agradece, a los tesalonicenses también, cómo agradece Pablo cuando recibió ayuda y apoyo de diferentes lugares. Y es así. Los que sirven al Señor muchas veces reciben el sustento del Señor de diferentes maneras. Hay personas que sirven al Señor a tiempo completo y reciben el sustento de parte de la iglesia o la comunidad a la cual pertenecen. La iglesia participa en la vida de la congregación, y la iglesia, todos los miembros de la iglesia también participan con sus diezmos, con sus ofrendas, y se juntan los recursos para sostener a aquellas personas que sirven a tiempo parcial o a tiempo completo en estas comunidades. Sucede desde antiguo y sucede hasta ahora. Y no hay ningún problema, y más bien es lo apropiado que aquellos que se dedican a servir al Señor sean sustentados por su propia comunidad, con su iglesia local, sean sustentados para que puedan servir al Señor completamente y no tengan que estarse angustiando ni preocupando por temas financieros o por temas económicos. Pero si el Señor lo permite y se da así, y el pastor, el líder o el que sirve o el misionero, si tiene un trabajo secular y lo desarrolla y es sustentado por el Señor y no de esa manera no es gravoso a la iglesia, si el Señor lo permite así, también puede estar muy bien. Conocemos la historia de nuestro pastor Lucho. Él ha trabajado todo el tiempo de su pastorado, él ha trabajado como profesor en algunos colegios y como profesor de ciencias, y ese ha sido su sustento. Yo también he tenido la experiencia personal desde que me vinculé al ministerio, desde que empecé a servir en el ministerio y fui enviado como misionero a Huánuco, pero seguía trabajando para el Instituto Bíblico, haciendo traducciones, haciendo transcripciones y haciendo trabajos de oficina y otras cosas para también ayudar en el sustento. Pero sin embargo, cuando Dios lo permitió, también recibimos apoyo por medio de diezmos y ofrendas, y cuando recibes apoyo por medio de diezmos u ofrendas, agradeces al Señor y glorificas al Señor porque es la provisión de Dios. O si recibo la provisión de Dios por medio de trabajar, de hacer traducciones o transcripciones o algún otro tipo de trabajo con el cual recibo el sustento del Señor, agradezco y glorifico a Dios. Acá vemos al apóstol Pablo trabajando junto con Aquila y Priscila en la confección de tiendas, y ese era su oficio. Lo importante de destacar acá es que sea que trabajaran para tener sustento del Señor, o sea que recibieran apoyo para tener el sustento del Señor, como sea, ni Pablo, ni Priscila, ni Aquila, ni nadie que quiera servir en el ministerio debe ver el servicio a Dios como fuente de ganancia. No es el objetivo el financiero. Y desgraciadamente ese manoseo del tema financiero dentro de las iglesias cristianas ha hecho que haya muy mal testimonio en nuestros tiempos con respecto al manejo de las iglesias y a ese concepto equivocado que muchas personas tienen, pero que desgraciadamente hay agrupaciones religiosas que lo único que hacen es pedir dinero y dan muy mal testimonio, y hay personas que no son cristianas que piensan que todas las iglesias cristianas son iguales, que todas son una sacadera de plata, aunque muchas veces las personas que no son cristianas lo usan como excusa para no acercarse a las iglesias. No, yo no voy a la iglesia porque ahí te sacan la plata. Bueno, vemos al apóstol Pablo trabajando, confeccionando carpas junto con Priscila y Aquila, pero también no descuidaba, mejor dicho, tampoco descuidaba
el servicio al Señor. Versículo 4, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y griegos. Cuando hablamos de sinagoga y hablamos de días de reposo, estamos hablando en un contexto judío. Equivocadamente, ya lo hemos mencionado antes, que hay personas, sobre todo en los grupos pseudo-mesiánicos, que tratan de insistir en decir que los creyentes cristianos se reunían en sinagogas. Los creyentes cristianos no se reunían en sinagogas, sino que los primeros cristianos entre los judíos aprovechaban de ir a las sinagogas mientras tenían aceptación, mientras se lo permitían, o mientras no se enteraban de que fueran cristianos, y ahí aprovechaban y predicaban a Cristo. Pero después de un poco de tiempo, cuando el judaísmo tradicional y fanatizado o muy radical veía en el cristianismo una amenaza, entonces los cristianos que eran judíos, o los judíos cristianos, eran expulsados de las sinagogas, y no solamente eran expulsados de las sinagogas, sino que además después eran perseguidos en las ciudades, como le sucedió al mismo apóstol Pablo. Entonces estaba ahí Pablo discutiendo en la sinagoga, y dice el versículo 4 que persuadía a judíos y a griegos. Versículo 5, y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Entonces vemos, ¿no? Pablo junto con Priscila y Aquila también estaban en el mismo oficio, fabricando tiendas como una forma de tener sustento, pero sin descuidar la predicación de la palabra, de tal manera que vemos al apóstol Pablo dedicado a tiempo completo, entregado por entero a la predicación de la palabra. Menciona acá al final del versículo 5, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Nosotros nos hemos acostumbrado tanto a la palabra Cristo, desde chiquitos siempre hemos escuchado que Cristo, que Jesucristo, y prácticamente como si fuera el nombre de Jesús, Cristo como sinónimo del nombre de Jesús. Pero en realidad Cristo es una condición. Ya lo hemos mencionado también antes, ustedes seguramente también lo saben. La palabra Cristo es una palabra griega. Es el equivalente a la palabra hebrea Mesías o Mashiach, o Mesías, como otros dicen. Y estas ambas palabras, Mashiach o Cristo, Cristos, en español significa ungido. Y especialmente, en el caso de los judíos y los israelitas, el ungido de Dios se refiere a aquel personaje que fue profetizado en el Antiguo Testamento, que sería un descendiente del rey David, que tendría un reino universal y eterno. Entonces, cuando Pablo predicaba diciendo que Jesús era el Cristo, es decir, les estaba diciendo a los judíos que Jesús es su Mesías, el Mesías que estaban esperando. Y esto es muy importante, tan importante que cuando Jesús le dijo a los apóstoles, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? ¿O quién dicen que yo soy? Y Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ese reconocimiento de decir que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, vale para tener vida eterna. Vale para tener las llaves de entrada al cielo. Y con esa llave, si se la das a otro que también reconozca que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, también tendrá esa llave para entrar al cielo y la podrá transmitir por medio de la predicación y de la evangelización de persona a persona. Es maravilloso. Pero es importante reconocer que Jesús es el Cristo. Versículo 6. Pero oponiéndose y blasfemando estos, es decir, aquellos judíos recalcitrantes, fanatizados, muy orgullosos por su religión, pero dejando de lado el verdadero sentido de la palabra y de las Escrituras. Versículo 6 dice, oponiéndose y blasfemando estos, les dijo. Entonces, cuando el fanatismo llega a ciertos extremos, la gente blasfema y la gente es capaz de asesinar. Y ahí hay un problema. Y sucede igual en cualquier religión y en cualquier circunstancia. El problema es el fanatismo. El fanatismo a que lleva a que personas en nombre de Dios quieran asesinar. Después, tiempos posteriores, cuando en la historia del cristianismo hubo gente que se llamaba cristiana en las cruzadas y decían que en nombre de Jesús y en nombre de Dios asesinaban musulmanes, asesinaban judíos también, por miles. Eso no es de Dios.
Jesucristo les dijo a aquellos que querían matarlo, les dijo, ustedes son hijos del diablo, ustedes dicen que son hijos de Abraham, pero no son hijos de Abraham, ustedes dicen que son hijos de Dios, pero no son realmente hijos de Dios, ustedes son hijos del diablo porque quieren asesinar, son los deseos de su padre el diablo. Entonces, vemos que las personas cuando están fanatizadas, por más que sean muy religiosas, ese fanatismo les lleva a caer en pecados más graves todavía, como el de blasfemar en contra de Dios o tener sentimientos de odio, de recelo, de resentimiento, de envidia. Blasfemando estos, Pablo les dice a estas personas, sacudiéndose los vestidos, les dice, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Entonces Pablo les está diciendo, en otras palabras, ya cumplí con ustedes, ya hice lo que tenía que hacer, ya les prediqué, pero no quieren entender, no quieren recibir el mensaje. Bueno, ustedes son responsables de su propio pecado y ustedes son responsables de su propia perdición. Y noten, Pablo le está hablando a religiosos, y Pablo le está hablando no solamente a religiosos, sino religiosos de la religión judía a la cual Pablo también pertenecía. Nuestro Señor Jesucristo no dejó de pertenecer a la religión judía cuando lo crucificaron, más bien era un buen judío, cumplía con la ley, cumplía con las fiestas de la ley, con las fiestas mencionadas en la ley, e iba al templo y practicaba todos los rituales y todas las cosas necesarias dentro del esquema de su vida en el contexto judío, en el contexto israelita. Sin embargo, cuando en los sistemas religiosos entra a tallar la pecaminosidad del ser humano, los sistemas religiosos fallan todos los sistemas religiosos que quieren crear por medio de esfuerzos humanos maneras de llegar a Dios y ponen las tradiciones por encima de la palabra de Dios. Entonces, Pablo les dice que ya ahora es responsabilidad de ellos mismos si descartan a Dios, si descartan a Jesucristo, al Hijo de Dios, porque el que descarta al Hijo, descarta al Padre. Y esa es la importancia de predicar a Cristo. Entonces dice, ahora me iré a los gentiles. Y aunque Pablo diga esto, igual, cada vez que podía iba a alguna ciudad, terminaba tratando de ir primero a la sinagoga, pero luego también terminaba predicando a quien pudiera predicarle, a los gentiles también. Versículo 7, y saliendo de ahí, fue a casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Entonces está la ciudad de Corinto, una ciudad muy comercial, muy mercantil, seguramente algo turizada, y junto a la sinagoga de los judíos había un varón que probablemente también estuviera interesado en la palabra de Dios, en las enseñanzas que se daban en la sinagoga, de repente estaría en camino al proselitismo, pero se menciona este varón como un hombre temeroso de Dios, y eso es importante. Cuando una persona verdaderamente tiene un corazón dispuesto hacia Dios, Dios va a poner los medios para que esa persona reciba el mensaje de salvación y para que esa persona tenga vida eterna. Y encima este varón se llamaba Justo, varón temeroso de Dios. Su casa quedaba junto a la sinagoga. Versículo 8, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Qué hermoso es cuando leemos en el libro de Hechos de diferentes personajes. Vimos en Filipos, Lidia también creyó con toda su casa, cuando recién llegó el apóstol Pablo a la ciudad de Filipos. Después, cuando Pablo fue encarcelado en Filipos, el carcelero se impresionó de la obra que hizo Dios sobrenatural para liberar a Pablo, y el carcelero le dice, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo le dice, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Y el carcelero llevó a Pablo y a Silas a su casa, y todo el entorno familiar y todas las amistades y todos los que estaban, todos los amigos y familiares del carcelero recibieron la palabra de Dios, creyeron, fueron bautizados y fueron salvados también. Y ahora menciona aquí al principal de la sinagoga de Corinto, Crispo, creyó en el Señor con toda su casa. Qué importante es creer con toda tu casa. Qué importante es inculcar el temor de Dios a tus hijos desde que son pequeños. A veces algunas personas se convierten y sus hijos ya son adultos o sus hijos ya son adolescentes, y de igual manera puedes orar por ellos y puedes
compartirles la palabra de Dios y sembrar la semilla para que sea Dios quien convenza a ellos. Pero si te tocó convertirte cuando recién te casaste o antes de casarte y después tienes hijos pequeños, es de padres cristianos inculcar el temor de Dios y la palabra de Dios a sus hijos desde pequeñitos. Y dice la palabra del Señor que instruyamos a los niños en su camino desde que son niños y cuando sean grandes ya no se van a apartar de ese camino. Qué importante es que les enseñemos a nuestros hijos, primeramente, acerca del temor de Dios y de la palabra de Dios. Y ya guardando las distancias, por supuesto, porque lo más importante que le podemos legar a nuestros hijos, lo más importante que podemos legar a nuestros hijos es el temor de Dios y la palabra de Dios. No va a haber herencia más grande que le puedas dar a tus hijos. Pero guardando las distancias también es importante que a nuestros hijos les enseñemos historia, que sepan las cosas que han sucedido en el pasado, todas las cosas a las que nosotros nos ha tocado vivir, también las debemos enseñar a nuestros hijos. De tal manera que muchas veces los hijos tienen mucho de sus padres. Y así, en las cosas del temor de Dios, vemos la familia de Crispo, creyó él y toda su casa. Sigue el versículo 8, dice, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Es decir, en ese lugar, Corinto, una ciudad con mucha corrupción, con mucha impureza, con mucho movimiento comercial, con esta actividad, seguramente mucha actividad en el transcurso de todo el día y en el transcurso de la noche también, en todos sentidos, mucha perversión, pero aún así, allí en Corinto, se empezó a reproducir la iglesia del Señor, empezó a crecer una comunidad importante de creyentes cristianos, como nuestro mismo Señor Jesucristo va a reconocer en un momentito. Muchos oyendo creían. La fe viene por oír y oír por la palabra de Dios. Es necesario dar la palabra de Dios para que la gente oiga. Y la gente que oye la palabra, la semilla es sembrada y el Señor la riega y la hace crecer y produce su fruto. Pero miren qué importante lo que viene después. Bueno, antes de continuar, solamente una breve mención más con respecto al versículo 8. Dice que muchos de los corintios oyendo creían y eran bautizados. Esto es importante. Bautizarte cuando has creído. Porque el bautismo es un acto de fe pública donde doy testimonio de lo que ha sucedido dentro de mí. Yo he creído en Jesucristo y muero a mi vida antigua para renacer con la resurrección de Cristo a una vida nueva. Muero a mi antigua vida en la cruz de Cristo, donde murieron mis pecados, y salgo a una vida nueva con la resurrección de Cristo, y se demuestra por medio del bautismo, cuando te sumerges del agua y sales del agua a una nueva vida. Pero el bautismo es un acto simbólico que representa lo que ha pasado dentro de ti, espiritualmente. Pero es un acto consciente y voluntario. Nadie me puede obligar a bautizarme en una fe que no quiera yo tener. Entonces, mal haríamos si bautizamos a nuestros niños cuando todavía no tienen la capacidad de decidir si creen en Jesucristo como Señor y Salvador. Y al menos en el modelo bíblico, desde los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, los apóstoles y ahora en Hechos de los Apóstoles y luego en las epístolas, siempre vemos que las personas que se bautizan son personas que primero creyeron y luego se bautizaron. No se bautizaron antes de creer. Bueno, versículo 9. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla, y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Este fue el título que le pusimos al mensaje del día de hoy, del capítulo 18 de Hechos de los Apóstoles. No temas, sino habla y no calles. Nuestro mismo Señor Jesucristo animando y respaldando al apóstol Pablo. Pablo a estas alturas ya había experimentado bastantes cosas. Desde el tiempo en que se convirtió y estuvo en Damasco, tuvo que huir porque lo querían matar cuando empezó a predicar por las primeras veces. Continuamente en sus viajes misioneros tuvo que salir huyendo de algunas ciudades. En otros lugares lo azotaron con varas, en otros lugares lo azotaron. En otro lugar, en Listra, lo apedrearon y lo dejaron casi muerto.
Y vamos a ver más adelante, va a seguir experimentando más aventuras. Si quieren saber más de las aventuras del apóstol Pablo, segunda de Corintios, capítulo 11, y ahí van a ver todo lo que el apóstol Pablo experimentó. Pero, obviamente, por más valiente que nosotros sepamos que sea el apóstol Pablo, era un ser humano como tú y como yo. Y pasaba por circunstancias muy difíciles y luego se encuentra con toda esta oposición de los propios judíos allí en Corinto. Y vamos a ver los líos que se van a armar en breve, a los cuales el Señor Jesucristo ya respalda y le da ánimo al apóstol Pablo para que pueda enfrentar las cosas que vienen después. ¿Y qué le dice nuestro Señor a Pablo y también a todos nosotros? Le dice, no temas, no temas. ¿Cuántas veces el Señor nos dice a través de su palabra, no temas? Algunos lo quieren parametrizar un poco y dicen, oye, en la Biblia hay 365 no temas, uno para cada día del año. Y sí, aproximadamente, pueden haber más o menos por ahí. En realidad ese es el mensaje del Señor, es que confiemos en Él. Estamos en tiempos de pandemia, cuidémonos, pero no temas, confía en el Señor y haz lo que el Señor quiere que hagas. Estamos en tiempos difíciles políticamente, socialmente, en tiempos de elecciones. No temas, confía en el Señor, pero haz lo que tengas que hacer. Hace poco, no sé si fue en prédica de domingo o de jueves, creo que fue de domingo, el pastor Lucho mencionó, dijo, a los que me conocen desde hace tiempo, saben cuál es mi versículo favorito de la Biblia. Yo estaba con mi familia viendo la prédica y yo dije, Isaías 41:10. Y voltearon mis hijos a mirarme, ¿no? Porque justo el pastor Lucho dice, Isaías 41:10 y saca el texto para leerlo. Y es que recuerdo desde el año 98 que me empecé a congregar en Gracia Calvary Chapel, me acuerdo que el pastor Lucho mencionaba y lo hacía en determinadas oportunidades. Mi versículo favorito de la Biblia y hablaba de Isaías 41:10. Y ahora lo vamos a leer juntos nuevamente, Isaías 41:10. El respaldo que nos da el Señor para que tengamos tranquilidad. Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Entonces el Señor nos anima a no andar con temor, con ansiedad, con inquietud, con incertidumbre con respecto al futuro o a lo que viene, porque en el Señor tenemos completa certidumbre de que con el Señor vamos a estar bien. Y si vienen grandes retos, es porque el Señor tendrá grandes planes para con nosotros. ¿Qué le dice a Pablo ahí en este avispero llamado Corinto? Le dice, no temas, sino habla, y no calles, porque yo estoy contigo. Pero acá había un imperante para Pablo. Pablo era misionero y tenía un encargo, predicar, evangelizar de parte del Señor. Y el Señor le dice, no temas, sino habla, y no calles, porque yo estoy contigo. Habla y no calles. Era necesario seguir predicando. Y aunque no todos estamos llamados a ser evangelistas, pero todos estamos llamados a compartir de nuestra fe, a confesar a Jesucristo delante de los hombres y a no callar. Estamos confesando a Jesús delante de los hombres, estamos confesando a Jesús por los medios que disponemos ahora, incluso las redes sociales. Varias veces el pastor Lucho también ha hecho la invocación. Ahora que sabemos manejar redes, que sabemos manejar memes, pegar afiches y tantas cosas, o compartir lo que algún aviso que alguien comparte, y alguna publicación que alguien comparte, y ahí pones compartir y ya aparece en tu perfil y todo el mundo, todos tus amigos lo ven. Pero ¿qué tal si compartimos extractos de la palabra de Dios, un versículo, este versículo que acabamos de leer, Isaías 41:10, ¿qué tal? Ya hay aplicaciones de la Biblia que te aíslan el versículo y le ponen un fondo, pero tú también puedes sacar el versículo y pegarlo directamente en Facebook y ahí ya tiene diferentes fondos, publicar y vas a ser de bendición, y vamos a ser de bendición, la palabra va a ser regada. Y quién sabe, entre tus contactos, así tengas 200 contactos, así tengas 60 contactos, o así tengas 2000 contactos, entre tus contactos el Señor tendrá 1 o 2 o 20 que necesitarán esa palabra de Dios ese día. No temas, sino habla. Habrá algo
que te haya impedido hablar la palabra de Dios, compartir la palabra de Dios en algún momento, algún temor, algún recelo, algún tipo de vergüenza. Nuestro Señor Jesucristo dijo: el que me confiese delante de los hombres, yo lo confesaré delante de mi Padre, pero el que me niegue delante de los hombres, yo lo negaré delante de mi Padre y delante de los ángeles. Entonces es importante que confesemos al Señor, pero tengamos confianza y esperanza. Y si le hemos fallado al Señor en algún momento, no nos desanimemos. El apóstol Pedro le falló al Señor y lo negó 3 veces, pero el Señor lo restauró y después lo usó de una forma tan importante, de una forma tan linda y tan grande. Así también el Señor quiere usarnos. Hay muchas cosas que estamos atravesando en estos tiempos, ya lo acabamos de mencionar. Pero si estamos acá, si estamos vivos, si estamos con nuestras capacidades, es porque Dios quiere hacer algo con nosotros. Él ya tiene sus planes trazados. Y Dios, nuestro Padre, nos da el privilegio de que nosotros podamos ser partícipe de sus planes. Señor, yo quiero estar en medio de tus planes. Yo quiero hacer tu voluntad. Yo quiero que pongas tu palabra en mi lengua para compartirla, sea en un video, sea en un post, sea cuando me encuentre con amigos en una reunión. Hay muchas veces que uno dice: pero es una reunión familiar y nadie es cristiano acá, no que voy a hablar del Señor. Pero a veces las circunstancias el Señor las pone incluso sin que uno tenga que esforzarse mucho. Yo he asistido a reuniones familiares donde nos sentamos a conversar de cualquier cosa, fútbol, política, y por ahí siempre hay alguien que dice: oye, ¿y tú eres cristiano, no? Sí. Oye, y en tu religión no te dejan tomar, ¿no? Entonces, dice: no es que no me dejen tomar, pero ya te dan el pie para poder hablar. Y puedes hablar de Jesús y hablar del Evangelio en infinidad de posibilidades. Estoy seguro que muchas veces han tenido experiencias parecidas. Pero este es el imperativo que recibe Pablo de parte del Señor. No temas, sino habla, y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Noten el énfasis que hace nuestro Señor Jesucristo con respecto a aquellos creyentes, aquellos que son temerosos de Dios y ahora creen en el Señor Jesucristo como el Mesías de Israel, en el Señor Jesús como el Hijo de Dios. Y Jesús lo ve con optimismo. Yo no sé si la ciudad de Corinto tenía alrededor de 200.000 personas que vivían ahí. ¿Cuántas de esas personas podrían ser creyentes hasta este momento? Si 50, si 100, no lo sé. De repente, un número muy pequeñito comparado con toda la población de la ciudad. Pero Jesús dice: yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Versículo 11, y se detuvo ahí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Entonces, estuvo Pablo un buen tiempo dedicado a esta incipiente comunidad, iglesia cristiana que se había formado en Corinto. Estuvo 1 año y 6 meses, lo menciona el relato, para que tengamos idea que habían sitios en los que Pablo entraba, se quedaba poco tiempo y salía, pero hubieron otros lugares donde permaneció más tiempo, como vamos a ver. Después, más adelante, en su tercer viaje misionero, el apóstol Pablo permaneció en Éfeso por 3 años. Vamos a terminar con los versículos del 12 al 21. Versículo 12. Ahora se levanta un tremendo alboroto, un tremendo lío en Corinto. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal. Se menciona este personaje en el versículo 12, Galión, procónsul de Acaya. Probablemente a nosotros no nos interese mucho en el sentido práctico, en el sentido cristiano, recordar quién fuera Galión, procónsul de Acaya. Pero lo que sí es bueno mencionar es que también este es un personaje histórico. Galión era hermano del famoso filósofo Séneca. Ustedes pueden googlear, pueden encontrar Séneca, pueden encontrar Galión, hermano de Séneca, y referencias extra bíblicas acerca de este personaje Galión. Pero lo que demuestra son 2 cosas: que este relato es realmente histórico, y además, como Galión fue procónsul de Acaya aproximadamente alrededor del año 50 después de Cristo, fue procónsul durante 1 año, un periodo relativamente breve. Entonces nos da ayuda con exactitud a saber más o menos el momento histórico en el cual están sucediendo estas circunstancias. Eso es importante, es interesante. Entonces los judíos se levantaron mientras Galión era procónsul de Acaya y su cuartel general estaba ahí en Corinto, siendo la ciudad comercial más importante de Grecia, aunque Atenas era la capital, pero Corinto era el emporio comercial, como decir Nueva York, ¿no?
Y siendo Galión procónsul de Acaya, ahí se produce este levantamiento de los judíos que se ponen de acuerdo, capturan a Pablo y lo llevan al tribunal. Versículo 13, diciendo: este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. En ningún momento el apóstol Pablo ha tratado de instigar a alguien a honrar a Dios en contra de la ley. Más bien, si leemos los escritos de Pablo, nos daremos cuenta que Pablo enseñaba a someterse a las autoridades. En la carta a los Romanos, capítulo 13, encontramos ahí: sométanse a todas las autoridades porque las autoridades han sido puestas de parte de Dios. Y cuando Pablo escribió eso, lo escribió durante el tiempo del emperador Nerón. El apóstol Pedro también escribió lo mismo, de sometimiento a las autoridades. Al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Y respetar, obedecer, honrar y orar por las autoridades, buenas o malas, de izquierda o de derecha. Muchas veces, en las discusiones políticas, uno se va a un extremo, otro se va a un extremo, pero a veces hablamos también entre amigos. Porque uno sea pastor no significa que no tenga amigos con los cuales converse y discuta de diferentes temas, incluso de política. Obviamente que en una prédica yo no trato de poner posiciones políticas, pero es obvio que en mi corazoncito puedo tener una inclinación política, puede ser muy, muy natural. Pero tenía una amiga que es una acérrima detractora de un personaje político. Y siempre no pierde oportunidad para hablar mal de ese personaje político. Y en alguna oportunidad le dije: sí, pero si ese personaje político un día sale elegido presidente del país, ¿lo honrarías como tu presidente? Y esta amiga cristiana se retorcía la lengua porque nunca la voy a recoger a ser como mi presidente. Pero la Biblia dice que te sometas a tus autoridades. Entonces, bueno, causaba un poco de gracia la posición tan recalcitrante, muy parecida a una posición recalcitrante que muchas personas están teniendo en estos tiempos. Pero bueno, nos cae a todos, porque sea que salga uno o que salga el otro, y termina siendo autoridad, y en el instante en que sea autoridad, a honrarlo, a orar por él, y bueno, y a tomar las decisiones y a ir al lugar que el Señor nos permita ir también, si se tienen que dar las circunstancias. Bueno, o nos convertiremos en predicadores en un país comunista, pero no muy lejos. Vamos a ver qué sucede. Bueno, tratando de poner buena cara a las cosas que vienen en el futuro. Hay que orar mucho, hermanos, no dejar de orar. El Señor tiene todo bajo su control, pero hay que orar y no temas y haz lo que tengas que hacer con la guía del Señor. Muy bien, entonces acusaron a Pablo de estar instigando a honrar a Dios en contra de la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, ni siquiera había empezado a hablar y Galión interrumpe y dice: Galión dijo a los judíos, versículo 14, si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho yo os toleraría. O sea, si hubiera realmente un problema para ser juzgado acá, yo los escucharía y atendería a su juicio. Versículo 15, pero si son cuestiones de palabras y de nombres, es decir, Jesucristo, el Cristo, etcétera, si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, Moisés, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. O sea, no me atañe, no es un problema. Pero para los judíos era un problema tan grave, alguna cosa que ellos consideraran una amenaza contra su orgullo religioso, lo consideraban tan grave que eran capaces de llevarlo a los tribunales y, en determinados casos, ocasionar la muerte de las personas, como cuando apedrearon a Pablo en Listra, o cuando ejecutaron apedreado a Esteban, o el mayor de todos los casos y el mayor de todos nuestros ejemplos, nuestro propio Señor Jesucristo, llevado a la cruz del Calvario. Entonces, Galión los echa del tribunal, versículo 16, y los echó del tribunal, versículo 17. Entonces, todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. Entonces se menciona, primeramente habíamos mencionado que Crispo era el principal de la sinagoga que creyó él junto con toda su casa. Entonces, al volverse creyente Crispo, ya no podía continuar siendo principal de la sinagoga. Entonces, ahora el principal de la sinagoga era este personaje llamado Sóstenes. Y Sóstenes fue el que llevó a todos los judíos a llevar esta causa en contra de Pablo. Y al ser una causa aparentemente no válida
y al Galión desestimar, dicen, ¿para qué arman alboroto y arman lío por las puras, por un tema que no debe ser llevado a los tribunales? Entonces los griegos tomaron a Sóstenes, el principal de la sinagoga, y le dieron una pateadura, le dieron una paliza. Y no solo eso, sino que mientras le daban la paliza, a Galión no le interesaba que le estuvieran dando esta paliza a Sóstenes. Bueno, este Sóstenes, principal de la sinagoga, a quien le dieron esta paliza y que había tratado de llevar una causa en contra de Pablo, más adelante nos enteraremos que se convirtió también al Señor Jesucristo, y Sóstenes es mencionado por el apóstol Pablo en 1 Corintios, en el capítulo 1, al inicio, en los saludos de la carta a los Corintios. Así que Sóstenes ya se convirtió en un personaje más bien dentro de la iglesia cristiana. Versículo 18. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria. Entonces, iba a iniciar un viaje hacia Siria, pero antes de llegar a Siria, obviamente iba a parar en puntos intermedios. Y con él, Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea. Obviamente Pablo fue el que se rapó la cabeza en Cencrea, no Priscila ni Aquila. Pablo, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea porque tenía hecho voto, es decir, había hecho un voto de nazareato. El voto de nazareato entre los judíos, entre los hebreos, podía ser un voto de por vida, como el caso de Sansón, que fue consagrado al Señor de por vida, aunque él no honró ese nazareato y falló muchas veces, pero se dejó crecer el cabello, porque parte del voto nazareato era no cortarse el cabello durante todo el tiempo que durara el voto. Entonces, aquellos que tenían voto de nazareo durante toda su vida no se cortaban el pelo. Tal fue el caso también de Samuel, y tal fue el caso de Juan el Bautista, que también tenía este tipo de voto. Pero habían algunas personas, como Pablo en este caso, que hizo un voto, pero temporal. Entonces, cuando hacían ese voto temporal, por un tiempo determinado, no se rapaban ni se afeitaban, no se cortaban el pelo durante un tiempo determinado. El tiempo que durara ese voto de nazareato, si fueran unos meses, o un año, o 2 años, no sé, la motivación. Pero la cuestión es que una vez terminado el voto, para demostrar de que se había cumplido con ese tiempo y esa promesa del Señor de abstenerse de bebidas alcohólicas, de abstenerse de vino, de sidra y todo lo que implicaba este voto de nazareato. Y después de ya haber tenido el cabello crecido hasta cierto punto, cuando se terminaba el tiempo del voto, entonces se rapaban la cabeza y todo ese pelo rapado era entregado como parte de la terminación del voto. Entonces, Pablo se rapó la cabeza en Cencrea. Cencrea es este puerto en el lado oriental, en el lado del este de Corinto, y de ahí era de donde se estaba embarcando para irse ya hacia Siria. Pero antes de ir a Siria, versículo 19 dice, y llegó a Éfeso y los dejó allí, es decir, llegó a Éfeso. Pablo había hecho un recorrido en su segundo viaje misionero. Partió de Antioquía de Siria, siguió hacia el norte y luego llegó a Asia Menor. En Asia Menor volvió a recorrer Iconio, Listra y Derbe. De Asia Menor intentó ir hacia el norte, hacia Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió y Pablo tuvo que irse hacia la costa. Y en Troas tuvo una visión que le invitaba a irse a Macedonia. Entonces se embarcaron para Macedonia y llegaron hasta Filipos. Filipos fue la primera ciudad europea en la zona de Macedonia, el norte de Grecia. Y luego el recorrido que ya conocemos, ¿no? Filipos, Tesalónica, Berea, Atenas, Corinto. Pero ahora de Corinto se embarca de regreso. Pero en ese regreso llega a la costa de Asia Menor, lo que actualmente es Turquía, y llega a la importante ciudad de Éfeso. En Éfeso dejó allí a Priscila y Aquila. Y esto es importante porque lo vamos a mencionar más adelante en las próximas sesiones. Los dejó allí y entrando en la sinagoga discutía con los judíos. La iglesia de Éfeso llegó a ser muy importante. Incluso ustedes saben que en Apocalipsis capítulo 2, el mensaje a la primera de las 7 iglesias, de los 7 mensajes a las 7 iglesias, el primer mensaje va dirigido a la iglesia de Éfeso, la cual el apóstol Juan llegó a ser un líder, un obispo en esa importante iglesia. Entonces, el apóstol Pablo llegó allí a Éfeso, también entró en la sinagoga, pudo entrar en la sinagoga, como digo, porque todavía no lo conocían bien, porque todavía como un hombre, un varón judío,
que conocedor de la ley, le permitían entrar en la sinagoga y le permitían hablar, hasta que se enteraran completamente, íntegramente, de su devoción y de su amor y de su entrega al Señor Jesucristo. Luego de eso, obviamente, ya no le dejaban entrar en ninguna sinagoga. Entonces discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos, diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere, y zarpó de Éfeso. Es decir, en Éfeso se encontró con judíos que estuvieron abiertos a recibir la palabra de Dios, le pidieron que se quede, pero el apóstol Pablo le dijo: no me puedo quedar, tengo que llegar a Jerusalén para la fiesta. Parte de la terminación del voto que había hecho era justamente llegar hasta Jerusalén. Pero una última mención antes de acabar el mensaje de hoy. Pablo les dice: es necesario que yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Pero esto es lo que menciona Pablo: voy a volver a Éfeso si Dios quiere. Y haría una pregunta, ¿no? Cuando el apóstol Pablo dice: voy a volver a Éfeso si Dios quiere, esa frase, si Dios quiere, indica falta de fe en el apóstol Pablo. Cuando uno dice: hágase la voluntad de Dios, o si es que Dios quiere, si es que la voluntad de Dios, es una muestra de falta de fe o de incertidumbre. ¿Qué nos dice Santiago en su carta? Santiago capítulo 4. Santiago 4:13. Vamos ahora, los que decís: hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Entonces es así que debemos desempeñarnos en todas nuestras cosas, en todos nuestros proyectos. ¿Es bueno tener sueños? ¿Es bueno tener anhelos? ¿Es bueno tener proyectos? Por supuesto que sí, todos ellos entregados, por supuesto, al Señor. Pero yo puedo tener un proyecto, o yo puedo tener un sueño, o yo puedo querer ir a algún lugar determinado, y si no es la voluntad de Dios, no me conviene que yo logre o que yo vaya a aquello que no es la voluntad de Dios, porque no me va a ir bien. Yo siempre quiero buscar la voluntad de Dios. Yo siempre quiero estar en lo que Dios quiere que esté. Sean proyectos, sean negocios, sea carrera, sean estudios, sea casarme, sea irme de viaje, sea empezar de nuevo en otro país, en otra ciudad, en la voluntad del Señor. Y si tengo planes y quiero hacer tal cosa, estamos ahorita en abril, llega junio, la segunda vuelta, en julio entra el nuevo presidente y yo me voy del país, si Dios quiere. Todo es si Dios quiere. Y si Dios no quiere, pues Dios tiene planes para ti aquí, pase lo que pase y se quede quien se quede. Y lo aceptaremos con gozo también. Y cuando haya que luchar, lucharemos con las armas espirituales que el Señor nos da, con oración, con su palabra, con predicar. Eso no quiere decir que no tengas aspiraciones. Eso no quiere decir que no tengas sueños. Cumple tus sueños en el Señor. Y cuando te plantees las cosas, también siempre dirás: si Dios quiere, haré tal cosa o iré a tal lugar. Y zarpó de Éfeso. Vamos a dejarlo allí y lo que queda de este capítulo 18 lo vamos a continuar en la próxima sesión, porque ya prácticamente Pablo termina su segundo viaje misionero y vamos a ver en la próxima sesión que en los versículos siguientes Pablo se reembarca inicia su tercer viaje misionero. Muy bien, allí quedamos, vamos a orar. Amado Padre, te bendecimos con todo el corazón y te damos gracias porque en medio de cualquier circunstancia tú puedes poner gozo en nuestros corazones cuando sabemos, Señor, que estamos en tus manos. Que tú, Señor, eres el dueño de nuestro destino, el dueño de nuestro futuro y que tú decides cuándo nos vamos y cómo nos vamos a tu presencia. Amado Señor, la vida es breve. Sabemos, Padre, en la actualidad el apóstol Pablo ya no está acá en la tierra, pero está allí gozando de tu presencia junto con todos los que te sirvieron, con Priscila, con Aquila, con Silas, con Timoteo y con todos los personajes de los cuales estamos leyendo ahora y con todas aquellas personas desde esos tiempos hasta los tiempos actuales, con todos aquellos que te han honrado y con todos aquellos que te han amado y con todos aquellos que te han temido, junto con nuestros hermanos que ya partieron.
Amado Señor, ayúdanos a poner el corazón y los ojos en lo eterno. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.